La honra y la gloria sea para Dios. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias a nuestro hermano Dani por esa presentación tan elocuente que nos ha hecho a nosotros, ¿verdad? Eh, le puso de más, pero bien, eso está bien, está bien, eso es para el Señor. En este precioso momento, hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de tener el privilegio de nosotros poder hablar de su palabra, poder hablar de su verdad, poder hablar de lo que Él ha puesto en nuestras manos, ha puesto en nuestra mente, ha puesto en nosotros, para que nosotros podamos hablarle a los demás. Podamos hablarle a aquella persona que todavía no conocen del Señor, podamos hablarle también a hermanos, ¿verdad? A nosotros mismos, estimularnos los unos a los otros, siempre hablando de lo que nosotros debe interesar. Porque en realidad, hermano, después que nosotros ya nos decidimos a seguir a Cristo, a seguir la vida cristiana, ya para nosotros, como dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Todo lo que nosotros vamos a hacer es en función de lo que Dios manda, de lo que Cristo manda en su palabra. Por eso, cada día en nosotros debe de ser el deseo de nosotros, debe ser hablar de lo que Dios pone en nosotros. En algún tiempo, ninguno de nosotros teníamos este privilegio. Pues muchos de nosotros ni entendíamos, ¿verdad? Ni sabíamos que íbamos a hablar en cuanto a la palabra del Señor. Pero Dios ha sido tan grande y ha sido tan amoroso con nosotros que nos ha enseñado, nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la sabiduría para que usted y yo podamos hablar de estas grandezas que el Señor ha puesto en nosotros. Por eso nosotros debemos agradecerle cada día a Dios, hermano, por esta bienaventuranza que ha hecho en usted y en mí, para que pertenezcamos al reino de Cristo y así poder tener salvación y vida eterna que Él nos promete a cada uno. En este día, hermanos, vamos a hablar de la palabra del Señor y vamos a abrir la Biblia en el libro del Evangelio según San Lucas, en su capítulo 10, versículo 38 en adelante. El libro de Lucas, hermano, el capítulo 10, versículo 38 en adelante, la palabra del Señor nos está enseñando algo muy importante que usted y yo estamos cansados de oírlo, escucharlo, pero dice que cada vez que nosotros leemos la palabra, hermano, tenemos algo nuevo, aprendemos algo nuevo de la palabra. Usted puede leer un versículo 500 veces, y las 500 veces siempre aparece algo que usted puede meditar en él. Por eso vamos a leer esta palabra, esta lectura en este libro, y se titula la lectura Jesús visita a Marta y a María. Y dice la palabra: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a Dios en oración. Padre eterno, Padre santo, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ayudarnos, Señor, a leerla, oh Dios. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos des la inteligencia necesaria, nos des la sabiduría para poder, Señor, entenderla y así, Señor, poder hablar de ella. Padre, en este momento te ruego, Padre, que tú me uses para que así podamos aprender lo que tú quieres en esta noche enseñar. Y ayuda, Padre, que todo sea para edificación nuestra y para honra y gloria tuya. Abre los corazones, Señor, aquí presente, y ayuda a que tu palabra pueda entrar a ellos y así, Señor, podamos ser llenos, Señor, con tu santa palabra.
Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la palabra del Señor hablándonos, ¿verdad? Vamos a meditar en este corto mensaje, vamos así a meditar en esta lectura. Aquí, cuando Jesús visita a Marta y a María, ¿verdad? Pero dice la palabra que él pasaba por ahí, pasaba por iba de camino y entró a esa aldea. Él pasaba por esa aldea y entró en ella. Algo, ¿verdad? Le llamó la atención y entró ahí a esa aldea. Y allí dice la palabra que Marta le recibió en su casa. Ahora bien, hermanos, cuando la palabra dice que él pasaba ahí y entró a esa aldea, significa que él entró por algo, ¿verdad? Algo le llamó la atención y él entró. Entonces significa, hermano, que también él, para entrar a nuestros corazones, él también pasaba por aquí. Pasaba por donde usted estaba, pasaba por allí, por allá, por donde usted estaba, por donde estaba cada uno de nosotros. El Señor pasaba y vio algo en usted, ¿verdad? Que le llamó la atención. Y por eso el Señor entró a su corazón, le visitó y entró a su corazón. Porque usted, ¿verdad? Le recibió al Señor y entró a su corazón. Porque en este capítulo, en esta lectura, el Señor pasaba físicamente, pero ahora no es físicamente, sino ahora lo vemos espiritualmente. Porque ahora la palabra del Señor la interpretamos, porque la interpretamos espiritualmente, porque esto es lo que el Señor nos está enseñando. Y cuando la palabra dice en el versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María. Él tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esto, hermano, podemos entenderlo, que María estaba en ese momento muy atenta a lo que Jesús estaba hablando. Él, como quien dice, María estaba humillada a los pies del Señor, escuchando lo que el Señor estaba en ese momento hablándole a ella y a los demás que estaban ahí. No solamente tenemos que entender bien esta parte, que no es solamente recibir al Señor, sino es también ponerle atención al Señor a lo que Él habla. No es solamente que usted ya recibió al Señor en su corazón, usted, Cristo es mi Salvador, Cristo, pero usted tiene que ponerle atención a la palabra del Señor. Aquí María no fue la que recibió al Señor, pero fue la que le puso atención al Señor en este momento. Vemos que Marta, ¿verdad?, le recibió, pero más adelante vamos a ver lo que dice la palabra, que es lo importante, ¿verdad?, de esta lectura, lo que dice la palabra, lo que pasó con Marta. Ahora, María estaba humillada a los pies del Señor, escuchando lo que el Señor estaba enseñando en ese momento, porque las palabras que Cristo le estaba, que Jesús le estaba enseñando en ese momento eran palabras que le llamaba la atención a María. Y por eso ella le ponía esa atención, le prestó, dejó todo lo que estaba haciendo y le puso atención al Señor. Todo lo que el Señor estaba diciendo, porque eran palabras de verdad, palabras de salvación. Lo mismo que el Señor nos habla a nosotros. Palabra de salvación, la cual, hermano, usted y yo tenemos que también ponerle la atención necesaria y también ponerle atención y también cumplirla como el Señor nos manda. La palabra del Señor, cuando habla en el versículo 39, que le estaba poniendo la atención, muchas veces, hermano, nosotros en el versículo 40, como dice la palabra, vamos a ver qué sucedió con Marta. ¿Qué pasaba con Marta? Dice la palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Se preocupaba, ella recibió a Jesús, pero estaba solamente, como quien dice, abrió la puerta, entre, siéntate, y lo sentó ahí, pero siguió fregando, siguió suapeando, siguió haciendo sus quehaceres, siguió haciendo lo que ella estaba haciendo, y lo sentó ahí como si fuera una persona cualquiera. No entendía, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios que estaba ahí sentado. Pero María sí lo entendió, y María sí le puso la atención necesaria. Pero ¿qué pasó con Marta?
que Marta estaba preocupada, estaba afanada con los quehaceres de la casa. Y dice que acercándose a Jesús, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Es decir, que no te da cuidado que, ¿verdad? Que yo, o no te importa que yo esté sirviendo sola y Marta ahí sentada comiendo boca, como quien dice, ¿verdad? Que quiso decir Marta, como María está comiendo boca ahí hablando y no viene a ayudarme. Porque no entendía, Marta no entendía lo que el Señor en ese momento estaba hablando. Marta, hermano, estaba afanada y turbada, preocupada, ¿verdad? Así nos pasa, hermano, a muchos de nosotros, que muchas veces, hermano, muchos de nosotros no tenemos tiempo ni para ir a la iglesia, hermano, porque estamos en afanes, estamos en preocupaciones por allí, estamos haciendo por aquí, buscando qué hacer por allí. Muchas veces no tenemos ni siquiera, tenemos el tiempo libre de ir a la iglesia y buscamos algo que hacer para ocupar el tiempo del Señor, para lamentablemente no ir al culto, no ir a la iglesia. Y esto no es lo que el Señor quiere, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros, dice Hebreo 10:25, que no dejemos de congregarnos. Significa que es importante congregarnos, ¿verdad? Es importante ir a la iglesia, congregarnos. Nosotros alabar al Señor juntos, unánime, como lo hacían allá los apóstoles, que se juntaban, ¿verdad? Para alabar al Señor, para cantar alabanza, como lo hacemos ahora, hermano. Pero hay muchos de nosotros, hermanos, que se ahoga y se afana en las cosas de esta vida, en lo que hacer de esta vida. Muchas veces buscando el dinero, buscando riqueza, buscando cosas, ¿verdad? Dejamos, muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual. Eso en ese momento le pasaba a Marta. María entendía la palabra del Señor y por eso escuchaba, le ponía atención a lo que el Señor estaba hablando. Pero lamentablemente, hermano, la parte mala era la de Marta, ¿verdad? La parte que no agradaba, o no en ese momento no agradaba al Señor de Marta, que estaba afanada y no le ponía la atención al Señor en lo que estaba hablando. Si nosotros no vamos a la iglesia, si nosotros no participamos de estos cultos que se hace, sea por aquí, por esta plataforma, o sea por la plataforma que sea, si nosotros no vamos al culto, no estamos escuchando al Señor. Porque a cualquier culto que nosotros estemos, sea por aquí, sea por donde sea, se habla la palabra de Dios. Siempre y cuando, ¿verdad?, la iglesia del Señor esté reunida. Entonces tenemos que escuchar la palabra del Señor. Entre más nosotros, más culto participamos, más aprendemos. Porque todos los días, hermanos, nosotros aprendemos algo nuevo de la palabra del Señor. Pero debemos nosotros de participar de los cultos que se hacen, de las actividades que se hacen para el Señor, para que aprendamos. Si nos llevamos de los afanes de la vida, hermano, que más para adelante vamos a ver, al final de la lectura vamos a ver qué es lo que es importante para nosotros, qué es lo que es importante en la vida, como le dijo el Señor. Más adelante lo vemos, ¿verdad? Usted y yo tenemos que buscar lo importante para nosotros, ¿verdad? Estas cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Marta en ese momento, Marta no lo entendía, pero nosotros, yo sé que todos los que estamos aquí lo entendemos. Lo entendemos y por eso tratamos de estar en todas las cosas que son agradables al Señor. Muchas veces, hermanos, no tenemos tiempo ni siquiera de leer la palabra de Dios. No olvidamos, ¿verdad?, de lo que dice el Señor allá en Juan 5:39, ¿verdad? Escudriñemos la escritura, que a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Muchas veces nosotros no hacemos esto porque no tenemos tiempo de hacerlo. No, muchas veces nos levantamos y nos vamos al trabajo, nos vamos a hacer lo que hacer de los afanes de la vida, nos vamos hasta sin leer la palabra de Dios. Porque muchas veces no tenemos eso en la mente, no tenemos, no le ponemos la atención al Señor como la atención que le estaba poniendo María al Señor. No atendemos a lo que el Señor manda, sino que nos levantamos, nos cambiamos y una vez nos vamos, porque se nos hizo tarde para llegar al afán de la vida, a los afanes de la vida. Hermano,
no dejemos que nuestra vida espiritual se ahogue en los afanes de esta vida, en las preocupaciones de esta vida, buscando cosas que lamentablemente no son para salvación. Son cosas solamente para vivir en este mundo, para vivir ahora en esta vida, pero no son para vida eterna. Las cosas para vida eterna son las cosas que el Señor nos enseña, que el Señor habla en su palabra. Estas son las cosas que dan vida eterna. A veces no tenemos tiempo, hermanos, ni para evangelizar, ni para ir a predicar la palabra, porque estamos en cosas, haciendo cosas, que ese tiempo de mi trabajo salgo tarde y no me da tiempo para evangelizar. Pero hermanos, nosotros tenemos toda forma de evangelizar, no solamente se evangeliza cuando la iglesia lo manda o haga una prédica organizada. Usted y yo podemos predicar la palabra, podemos evangelizar donde quiera que estemos. Porque para eso, primeramente, Dios nos hizo, ¿verdad?, la boca y la lengua para hablar. Y usted y yo podemos hablar. Para eso también, aquel que es mudo, que no puede hablar, el Señor nos hizo la inteligencia al hombre para hacer tratado, para hacer literatura, para darla. Que no hay ni que hablar, solamente entregarle la literatura a una persona, dándole mensaje de la palabra, ya estamos evangelizando. Pero muchas veces no tenemos tiempo para esto porque estamos ahogados en los afanes, igual que Marta, y abandonamos la presencia del Señor, nos alejamos del Señor y solamente recibimos al Señor y solamente lo dejamos ahí. Recibimos al Señor, lo tenemos en nuestra casa solamente, pero le damos la espalda al Señor. No nos sentamos a hablar con Él, a ponerle la atención que Él quiere, que Él manda en su palabra y que Él necesita para que nosotros, y que nosotros necesitamos también para ser mejores cristianos. A veces, hermanos, no tenemos tiempo ni para visitar a los hermanos, para visitar a los enfermos, porque no nos da el tiempo. Los afanes de la vida no nos deja hacer esto. Cosa importante para nuestra vida cristiana, cosa que el Señor nos manda, cosa que el Señor dice en su palabra que debemos de hacer. Cuando el Señor nos manda a evangelizar, ya lo vemos, ¿verdad? En Marcos, en su capítulo 16, versículos 15 y 16, que vayamos por todo el mundo, prediquemos el evangelio a toda criatura. Eso nos manda el Señor, pero también manda que nosotros también visitemos a los enfermos, visitemos a los hermanos, estimulémonos los unos a los otros en el bien hacer para que cada día mi vida cristiana y su vida cristiana esté en ascendencia, esté subiendo. Porque si yo estoy medio debilitado, si estoy medio flojo en la vida cristiana, usted me da fuerza, usted me estimula con sus palabras de aliento, usted me estimula con su consejo. Usted me levanta el ánimo, que muchas veces todos nosotros pasamos por malos momentos en la vida cristiana. Nuestra vida cristiana muchas veces está bajita, pero si encontramos, ¿verdad?, hermanos que nos ayudan, ¿verdad?, podemos levantarnos. Pero debemos visitarnos los unos a los otros y ayudarnos, hermanos, los unos a los otros, porque esto lo manda el Señor. No dejemos que los afanes de esta vida, las cosas de esta vida que son pasajeras, quiten de nosotros lo mejor, que es en Cristo Jesús, que es nuestro Dios en Cristo Jesús. Hermano, a veces no tenemos tiempo ni para orar. No tenemos tiempo ni para orar, ni para hablar con el Señor mediante la oración. Y nos pasan, hermano, el día, a veces pasa el día entero y no oramos. Porque lamentablemente tenemos que, no, porque yo voy, el trabajo tengo que hacer esto me tiene a mí atormentado, un problema que tengo en el trabajo, un problema que tengo que hacer allí, que tengo un problema por aquí y esto me tiene atormentado. Pero no tenemos la fe necesaria para estos problemas, nosotros ponerlo primero en manos de Dios, hablando con Él, conversando con Dios, ponerle atención a Dios, hablándole. Él hablando a nosotros de pon tu carga en mí, y cantamos ese himno, pon tu carga en Jesús. Y el Señor dice, pon tu carga en mí y descansará.
Y muchas veces nosotros nos olvidamos de esto y la carga queremos cargarla a nosotros. Y nosotros sufrimos muchas veces, hasta somos anémicos hasta físicamente. Y queremos también, como espiritualmente, también queremos ponernos carga, ¿verdad? Hermanos, tenemos que confiar en el Señor y ponerle la atención necesaria al Señor para que Él esté bien con nosotros, para que Él nos ayude cada día, que nuestra vida cristiana, lo que nosotros le pidamos a Él, Él pueda dárnoslo contento y alegre, porque usted y yo le estemos poniendo atención, como estaba María en ese momento a los pies de Él, para que no se le escapara nada, poniendo la atención a lo que el Señor estaba hablando. Porque María sí entendía el mensaje, sí quería que el Señor, ser salva por el Señor en ese momento. María creía en la palabra del Señor. Y por eso le ponía atención a lo que el Señor estaba hablando. Marta recibió a Jesús, pero no le puso esta atención necesaria que el Señor en ese momento fue a esa casa, a ese hogar. Allá vemos que la Biblia dice que Jesús amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro, que eran hermanos, ¿verdad? Los amaba. Y visitó a esos tres hermanos y miren la forma de Marta, ¿verdad? No le puso la atención al Señor. Cuando la palabra enseña, hermano, en el versículo 41, respondió Jesús cuando Marta le dijo, ¿verdad? Como que quería que María dejara de atender a Jesús para que le ayudara a ella con sus quehaceres, a servir, ¿verdad? Eso muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces hay hermanos que cuando otro hermano está muy fogoso en la vida cristiana, está muy fogoso en cuanto en culto, yendo a la congregación, haciendo todas las cosas y yendo a lo que el Señor quiere que vaya, visitando, evangelizando. Muchos hermanos que andan en afanes de la vida, esto se lo encuentran muchas veces y es que de una vez dicen, es que el hermano no trabaja, este hermano no trabaja, y nada más vive en todas las cosas, en los cultos vive metido, que se falla a trabajar. Pero hermano, si el hermano está haciendo eso, está trabajando aquí usted posiblemente, porque él está trabajando para cosas buenas, para cosas que no perecen. Y yo digo eso de mi hermano que está fajado trabajando en la obra de Dios. Y estoy diciendo que el hermano no trabaja, que el hermano lo estoy mandando a hacer, que se meta y se involucre en los mismos afanes de la vida que yo estoy involucrado. No amo a mi hermano. Entonces, ¿qué está sucediendo, hermano? Que el hermano está ahorrando para la vida espiritual, para las cosas que se van para toda la vida, no para las cosas que perecen como estamos haciendo los que estamos en afanes de la vida. Eso mismo le pasaba a Marta. Marta le decía a Jesús, ven, dile a María, o no te importa que yo esté aquí fajada y María ahí poniéndote atención a ti. Dile que venga a ayudarme y ayudarte aquí, ayudarte que tú también a perderte, a alejarte del Señor. ¿A eso tú quieres que te ayude? No. Acércate al Señor, ponme atención a lo que yo te estoy hablando, porque yo no estoy para siempre. Esos afanes de la vida se pueden quedar para otro día, para otro momento. Yo estoy aquí por un momento para decirte el mensaje, para hablarte el mensaje. Y tú no me estás poniendo atención por estar en esos afanes de la vida, como está haciéndolo María. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. Cristo nos quiere que nosotros le pongamos atención en el momento que Él está ahí con nosotros. Y nosotros estamos atendiendo a otras cosas. Las cosas que no son importantes. Dejamos lo importante para poner atención a cosas que no son importantes. El versículo 41 dice la palabra, respondiendo Jesús, le dijo a Marta, ¿verdad? Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas. Con muchas cosas. Pero oiga, qué importante. El versículo 42 es muy importante para nosotros y que lo entendamos. Dice Jesús, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria.
Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuál es esa cosa necesaria, hermano, para nosotros? Usted que ya decidió seguir a Cristo, yo que decidí seguir a Cristo, ¿qué es necesario para mí? Servir al Señor, ponerle atención al Señor, hacer la voluntad del Señor. Eso es lo importante para nosotros, porque yo puedo trabajar y me echar un día de llevando por ahí, chapeando por ahí en un campo, ¿verdad? O echando un día en una construcción, pero eso solamente ese día es para yo comer, ¿verdad? Y cosas que perecen. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos alimentando la vida que es para siempre, no la vida que perece. Usted echa un día para ganarse, qué sé yo, 1,000 pesos. Y usted se come esos 1,000 pesos para alimentar su vida física, que es por un tiempo. Y ahorita esa vida pasa, pero la vida espiritual es para siempre. Y eso es lo necesario que el Señor nos dice aquí en su palabra. Esas son las cosas necesarias, que nosotros entendamos que nuestra vida cristiana debe estar bien delante de la presencia de Dios, que no nos descuidemos por los afanes de esta vida, que no nos dejemos involucrar de las cosas materiales. A muchas veces queremos abarcar demasiado y nos metemos en cosas que no podemos y involucramos el tiempo de Dios, lo ponemos en tiempo de otra cosa, a hacer otra cosa, porque queremos tener riqueza en esta vida que van a perecer. Muchos de nosotros hasta quieren tener 3 trabajos, que hasta da tiempo en su casa, llegan a su casa a las 11 de la noche, porque van de un trabajo a otro y no le da tiempo ni para congregarse. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en los afanes de la vida y nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Y oigan bien, grábese bien ese versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, porque María estaba poniendo la atención al Señor, a lo que el Señor estaba enseñando en su palabra. Hoy el Señor quiere que nosotros sigamos cogiendo esa buena parte y sigamos cerca del Señor, poniéndole atención a su palabra y haciendo su voluntad. Amén. Porque esto es la vida eterna, hermano. Esto nos garantiza la vida eterna. Dios le bendiga, hermano, esta noche, y que el Señor siga con nosotros en todo momento.